Bueno, lo que hay que catalogar la situación actual que vivimos como gravísima, como una catástrofe ecológica sin precedentes. Sí. Nunca antes hemos tenido tantos focos activos. Que son los incendios forestales, que han dejado aproximadamente a 15 personas fallecidas, más de 90 heridos y miles de hectáreas de cultivo y zonas protegidas completamente incendiadas, producto de las llamas. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado Alexis Dueñas, ingeniero agrónomo y profesor de la Universidad Agraria La Molina, que está conectado aquí en Radio Exitosa. Muy buenos días. Muy buenos días, Katiusha. Un gusto estar con ustedes, saludar a los oyentes y a su servicio. Un gusto, porque nos toca informar a la población que quizás no toma conciencia o no entiende la magnitud de lo que está ocurriendo, no solo en el país, repito, sino en otros países de América Latina. Los incendios forestales, ¿cuál es la consecuencia en nuestro territorio, además de las vidas humanas perdidas, las pérdidas económicas, la pérdida de la flora, la fauna? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro país producto de esta gran cantidad de focos activos de incendios forestales? Bueno, lo que hay que catalogar la situación actual que vivimos como gravísima, como una catástrofe ecológica sin precedentes. Sí. Nunca antes hemos tenido tantos focos activos. Esto va a generar consecuencias ambientales y productivas muy fuertes. Lo primero va a ocurrir una degradación de los ecosistemas que nosotros conocemos, principalmente la pérdida de la biodiversidad que se encuentra en los ecosistemas de altura, en los ecosistemas de ceja y selva. Esta va a venir de la mano con una alteración de la vegetación. Esto quiere decir que va a tener influencia en los procesos también de captura de dióxido de carbono, liberación de oxígeno. Por otro lado, en el caso del suelo, va a ser el que va a pagar a nivel de los recursos naturales la factura de esta actitud inconsecuente y de una práctica que hace tiempo debería haber sido desterrada de nuestro territorio, porque aquí vamos a ver disminución de la materia orgánica, pérdida de nutrientes, erosión y además todos los efectos nocivos que tiene desde el punto de vista ambiental, porque al quemarse la biomasa lo que va a generarse es muchísimo material particulado que afecta las vías respiratorias, que disminuyen la visibilidad. Hace poquito en Cusco y en otros sitios se ha dicho de que se han prácticamente entorpecido el normal desempeño y vuelo y las acciones de aterrizaje y decolaje de los aviones. Por tanto, este es un proceso global. No veamos como un tema de un incendio puntual, sino es una catástrofe ecológica, repito, que debería llamarnos la atención y que debería la urgente intervención del gobierno y del Estado en particular. Así es toda una cadena de acciones. Incluso nos mencionaban que se pone en riesgo la seguridad alimentaria porque también se ha quemado las zonas de cultivo. Frente a esto, y le hemos conversado con algunos agricultores. Ellos nos mencionaban qué alternativas tenemos si no realizamos la quema de la maleza. ¿Existen alternativas, la tecnología? ¿Qué hacen en otros países? Bueno, en otros países se dispone de procedimientos que permiten efectivamente una preparación del suelo, las actividades de labranza y laboreo que evidentemente son una solución en estas condiciones. Tenemos la tecnología existe, lo que falta es la decisión de no practicar esta forma, porque posiblemente por temas de costumbre, por temas de escasez de recursos, muchos agricultores consideran que es la mejor forma de habilitar el terreno y es la peor de las soluciones, porque el suelo luego se ve empobrecido, luego las consecuencias de desarrollar cultivos o monocultivos en estos contextos se convierten en cada vez más precarios y entonces, como usted perfectamente señala, estamos vulnerables ante un contexto de inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque esos sistemas ya se asientan sobre recursos naturales frágiles y esos recursos naturales frágiles evidentemente lo que luego van a hacer, van a dar poca productividad y esa productividad va a generar poquísimos alimentos que a la postre van a resentir la demanda y el consumo interno. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, pues hay prácticas agroecológicas, el tema de la labranza mínima, existen muchísimas opciones tecnológicas que sería
amplísimo explicar cada una de ellas, pero evidentemente hoy la tecnología existe, hoy los medios están establecidos, y esta es una llamada de atención básicamente para que el accionar conjunto como sociedad civil, pero además como academia y como Estado tenemos que ponernos de acuerdo para generar políticas públicas que impidan estos desastres, y pero que de otro lado ayuden a convencer a quienes los provocan de que hay otras formas y otras tecnologías y otros medios. Por de pronto se requiere una regulación muy fuerte y se requiere también una acción de mitigación en el corto plazo, porque creo que como nunca este es un proceso que tiende a incrementarse si lo comparamos en comparación del año pasado, y entonces sí ya se convierte en una tendencia alarmante para todos nosotros. Así es, esa es la clave. Sabemos que la agricultura familiar significa aproximadamente 2.2 millones de unidades agropecuarias. Eso quiere decir que se requiere brindarle capacitación, porque cuando hemos hablado con algunos agricultores en las zonas más alejadas nos dice: aquí jamás llegó el gobierno, aquí jamás ha llegado ninguna campaña para concientizarnos, jamás han venido a enseñarnos, no tenemos ni siquiera una carretera para poder trasladar nuestros alimentos. Entonces, esa información que usted maneja es valiosa y debería llegar hasta todas las zonas de nuestro país, hasta los lugares más recónditos, dotarles de tecnología, de capacitación, de recursos, y así protegemos nuestro amado y hermoso país. Así es. Y yo complementaría, Katiuska, que lo que necesitamos es recuperar esa capacidad que teníamos antes de hacer extensión agraria, porque la extensión agraria es lo que más se ha resentido en este momento, sobre todo en apoyo a lo que llamamos la pequeña agricultura, esa agricultura familiar, que además, entre otras cosas, es responsable de por lo menos 1/3 de los alimentos que cada día consumimos todos los peruanos. Por tanto, su aporte será pequeño en escala, pero es muy importante al nivel de realización y de participación de los mercados regionales, y entonces no podemos desdeñar eso. Miren lo que ha pasado en la zona de San Ignacio, en la parte de Chirinos, en la parte de la Coipa, por ejemplo, grandísimos y dantescos incendios que ponen en riesgo, por ejemplo, en la caficultura nacional, porque ahí está afincado el principal hub, llamémoslo así, nodo de producción de los famosos cafés especiales peruanos, y muchos de estos cafetales han sido afectados por el tema de los incendios, y entonces uno de los orgullos de la agroexportación nacional se va a ver resentido en el mediano plazo, ¿no? Así es, como la palta también, de los superfoods, que sabemos que son los que van sosteniendo el caballito de batalla de la exportación y que sostiene la economía nacional. Frente a eso, como experto, ¿qué va a pasar con este suelo? ¿Qué va a pasar con estos bosques que están completamente incendiados, además de la calidad del aire y de todo el tema económico? ¿Podemos recuperarlos? ¿La tecnología ha llegado a ese punto? Porque sabemos que tenemos experiencias internacionales como por ejemplo Australia o Brasil hace algunos años, donde hubo un incendio catastrófico. Sí, hoy, gracias a los avances de la ciencia y sobre todo de la investigación que desarrollan las universidades en distintas partes del mundo, podemos hablar de que después de esto viene una remediación de las características de los suelos que va a llevar muchísimo tiempo, evidentemente va a demandar recursos. Y ese es un primer punto que tenemos que hacer. Tal vez una primera pregunta que hay que hacerle al ministro, a la presidenta de la República, es decirle cuál va a ser el financiamiento público, y luego vendrá el financiamiento privado, pero cuál va a ser la participación para hacer una recuperación de estos suelos, que va a demandar recursos que no tienen los agricultores, que se han visto afectados por este problema y que requieren un financiamiento público para salir. Primer punto. Segundo punto, estas técnicas de regeneración del suelo demandan pues insumos, mano de obra, evidentemente diseños paisajísticos que van a ser importantes, pero restablecer los sistemas agroforestales también tiene un costo, y además a ese costo tenemos que recuperar el tema de la extensión, el tema de capacitación, el tema de fortalecimiento de las capacidades productivas
de los pequeños productores y además darle lo que no tienen hoy, servicios como por ejemplo conectividad, carreteras, el tema de lo que significa asistencia técnica por el tema. Luego lo que va a venir, el siguiente va a ser un despertar pues de una serie de condiciones de deficiencia hídrica, vamos a tener hasta problemas de cambio en el comportamiento de algunas variables climáticas, entre ellas la precipitación. Entonces es importante empezar, como ustedes bien señalan, por el suelo, luego seguir en el tema de capacitación con los pequeños productores y luego generar pues evidentemente esto de la mano con un fondo público que permita evidentemente asignar recursos para la atención prioritaria de estas áreas donde se han visto afectadas, ¿no? Bueno, el ministro del Ambiente, entiendo, va a ser interpelado por el Congreso. Espero que vayan anotando estas preguntas. Me preocupa muchísimo porque si para apagar los incendios forestales están yendo los propios pobladores con algunas armas rudimentarias, con hachas, con unas mascarillas que ni siquiera son suficientes para salvaguardar su salud y su integridad, designará el gobierno este presupuesto para poder sanear todo lo que ha ocurrido con los incendios y además la capacitación? Por favor, ¿qué información se maneja en torno al futuro respecto al cambio climático, al calentamiento global? Según la información oficial, la Tierra se va calentando, entonces las condiciones climatológicas en todo el país y en el mundo van a cambiar y eso podría ser parte de una nueva realidad, la cantidad de incendios forestales, si es que no lo prevenimos. En efecto, hoy en día ya no podemos negar la existencia de este fenómeno que se llama cambio climático. Uh-huh. Por ejemplo, en todo el eje de la llamada ceja de selva peruana se han registrado procesos y descensos notables de las precipitaciones, cosa que antes no habíamos visto por estas etapas. Esto ha puesto en riesgo muchísimos cultivos importantes. Estoy pensando en el café, estoy pensando en el cacao, por ejemplo, por señalar los más emblemáticos, digamos, pero las consecuencias son terribles, ¿no? Hay varios estudios que se han realizado, muchos de ellos aquí en el país, y en la que nos dicen de que el impacto del cambio climático en la economía nacional podría ser muy grande en el mediano plazo, y estamos hablando de perder entre el 5 y 7% del Producto Bruto Interno. Obviamente son cifras que se han colectado, que tienen que actualizarse y que tienen que evaluarse en el mediano plazo, pero lo cierto es que si no actuamos hoy día, vamos a tener serios problemas, no solamente nosotros, sino las siguientes generaciones. Y por eso yo sí creo oportuno de que tiene que haber un mensaje de política pública. Se han hecho muchísimos esfuerzos como Estado peruano en términos de los compromisos de las ambientales que hemos suscrito, y los progresos que tenemos todavía son magros, todavía son insuficientes, pero tienen que darnos la fuerza suficiente para pensar y crear todo un programa articulado que defienda pues a las economías, que no solamente es la agraria, sino otras que se van a ver resentidas. Por ejemplo, el tema de que todavía el 50% de nuestra matriz energética está basada en generar electricidad a partir de hidroeléctricas, y si descienden los niveles dramáticamente de las precipitaciones podríamos también tener no solamente una crisis alimentaria, sino también una crisis energética. Por tanto, hay que pensar globalmente el problema y no tener solamente explosiones aisladas. Entonces, eso requiere que el Estado tenga una visión holista, llamémoslo así, sistémica, articulada de todos los sectores, sobre todo aquellos que son los más vulnerables. Pero volviendo a la agricultura, es un tema terrible porque va a ser escasez de agua, van a ser la proliferación de eventos extremos. Ya hemos visto lo que ha pasado con el Niño y la Niña. Hoy día jamás habíamos visto en la costa central los niveles de descenso de las temperaturas, que también han retrasado siembras, ha generado problemas en el tema de lo que significa el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos. Entonces tenemos un problema global. Si a eso se aunan todas las afectaciones que tiene en la infraestructura como consecuencia de los eventos extremos, pues la situación es caótica. Probablemente ese 7% que se ha calculado, que sería el crecimiento de 2 años, así como vamos en este momento, sería pues lamentable para el país, y creo que es momento de ponernos a pensar y de actuar anticipadamente y no como siempre se ha actuado, ¿no? Primero ocurre el desastre y luego nosotros tratamos de remediar
o resolver los problemas que existen, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que en el Perú, que somos capaces de hacer tantas cosas importantes, no tengamos un servicio contra incendios articulado nacionalmente y sean nuestros propios pobladores, nuestros propios conciudadanos los que tienen que salir en condiciones lamentables a apagar incendios sin logística, sin herramientas, sin insumos y sin apoyo público? Eso es un desastre, eso no puede pasar en Solo este hay Perú. 2 aviones. Imagínense, las Fuerzas Armadas solo tienen 2 aviones para hacer este protocolo de emergencia y tirar agua desde las partes altas. Ya si hablamos de los bomberos, seguiríamos, por supuesto, toda la mañana. Frente a esto, tenemos una agenda verde, señor Dueñas. Yo creo que ya cada año los gobiernos deben comprender que el factor climatológico está marcando la pauta de la agenda internacional. El año pasado nos pasó con el ciclón Yaku. Este año con los incendios forestales. El siguiente año podría ocurrir cualquier catástrofe y no estamos preparados para ello. Bueno, ese es el drama nacional. No tenemos una agenda que podríamos decir que yo llamaría una agenda verde / de sostenibilidad. Lo que está en riesgo es nuestro futuro. Y ese futuro no solamente de esta generación, sino de la que viene. Es la viabilidad del Perú como nación, como concreción, no solamente política, sino también productiva. Y eso tenemos que tenerlo claro. Lo que yo veo es que hay un discurso sobre lo que deberíamos hacer en términos de sostenibilidad o en términos de los aspectos vinculados a lo que llamaríamos una agenda verde. La agenda tiene que terminarse de construir y es algo que es una prioridad ahora que pronto vendrán el recambio de gobierno. Es hora de pensar y de exigir como ciudadanos que necesitamos políticas articuladas y será tal vez una buena idea de regresar al espacio de concertación, a este espacio de la Asamblea de Concertación para poder discutir y sumar voluntades que nos ayuden a construir esta agenda verde que yo le pondría guión de sostenibilidad, ¿no? Porque lo que está en juego es la sostenibilidad del país. Exitosa. Completamente de acuerdo. Muchas gracias a nuestro invitado Alexis Dueñas, ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria La Molina. Gracias, suscribo cada una de sus palabras de que vale que vayamos a la Conferencia Mundial sobre el Clima. El año pasado fue en Dubái, la COP28, que estemos presentes y que aplicamos. ¿Cuál es la agenda verde que tenemos para el futuro del mundo frente al cambio climático?